Saludos amigos, hoy viernes 15 de junio de este año 2018. Creo que si algo debiera motivarnos hoy viernes es a una salutación sincera, eficiente, en procura de que esa nueva versión del Partido Revolucionario Moderno, la más reciente de nuestras organizaciones políticas mayoritarias, muestre caras jóvenes, tanto en su liderazgo máximo, la presidencia y la secretaría general, porque esa es exactamente la aspiración que tienen la sociedad dominicana de hoy, que también es joven. La sociedad dominicana es una de las más jóvenes de América Latina y quiere que se le dé oportunidad de participar en el desarrollo económico, social, institucional y político de la nación dominicana. Una de las naciones más exitosas de América Latina, la República Dominicana, con uno de los proyectos económicos, sociales, institucionales y políticos más estables y maduros, con una experiencia acumulada extraordinaria, con un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, muy tenido en cuenta por instituciones de poder, por las instituciones de poder. Si no, pregúntenle al Departamento de Estado o a la Unión Europea, al establecimiento, con quién es que están bregando. No son chivitos hartos de jobo los que están al frente del Estado Dominicano desde hace tiempo, desde el 1996 a la fecha. Aquí no se puede hacer lo que le vienen ganas a Washington o a la estructura de la Unión Europea, que se creían que podían movilizar fichas del tablero dominicano a discreción. Una nación bastante sólida, con una generación política en el poder. Bueno, se pasa en ocasiones de autosuficiente, pero sumamente madura como para saber lidiar con los intereses, con los grandes intereses del Departamento de Estado y de la Unión Europea y de las grandes naciones europeas, aquellas que fueron las que colonizaron América Latina. Estamos hablando, lógicamente, de de España, la Gran Bretaña, Italia, Holanda, Francia. Entonces creen que son los jefes, que las ex colonias deben responderle todavía a sus intereses, para que lo sepan, que nunca han perdido el deseo de controlar, de dirigir, de manipular, nunca. Entonces, a diferencia de muchas otras naciones que desean lo mismo que nosotros, o sea, ser autosuficientes, ser independientes, nosotros hemos encontrado la fórmula de crear estructuras políticas tan previsoras como el PLD, que se preparó para una de las acciones, yo diría, más gravosa para los intereses de América Latina, como ha sido la judicialización de la política. Fíjense ustedes cómo eso ha sido posible en naciones grandes y con muchísima experiencia. A nosotros nos ha tomado por sorpresa, por ejemplo, que Brasil y en alguna medida Argentina hayan sido manipulados por instituciones internacionales, por el establecimiento, penetrando las estructuras judiciales de esos países y poniendo en bandolera al liderazgo político tradicional. Y usted le encuentra, Centroamérica está tomada, Lo último que hizo el establecimiento fue meterle 200 fiscales a Guatemala y lo tiene disperso también por todo el resto de Centroamérica. Naciones Unidas, pero realmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrando justicia, extranjeros que fueron a administrar justicia
Y ya ustedes ven lo que le está pasando a Lula y a todo el liderazgo político del PT en Brasil, donde no se equivocan nunca, es con los ricos, con las estructuras tradicionales oligárquicas de esos países. Ahí sí no se equivoca. Las famosas ONGs manejadas por transnacionales del exterior que procuran derribar, demeritar, desautorizar a las generaciones políticas que fueron las responsables de realizar los procesos de institucionalización, de democracia en América Latina. Porque ese Lula que está preso ahí fue el que se le plantó a Reagan y demás cuando pretendían establecer una zona de libre comercio de las Américas a imagen y semejanza de los intereses norteamericanos. Ese fue el que lo impidió. La única nación que podía plantársela en ese momento, y lo hizo, fue Brasil. Si no fuéramos todos parte de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ellos dándonos nalgadas. Entonces, esta es una nación, y es bueno que lo digamos hoy viernes cuando acostumbramos a hacer algunas reflexiones de fondo, que ha madurado suficiente como para decirles a las estructuras de poder internacionales, a las que más inciden en esta parte del mundo, son estructuras de poder del mundo occidental, las que deben incidir, tanto norteamericana como europea. En esta parte del mundo fuimos las ex colonias de Europa. Hay que decirles a ellos que por lo menos en el caso dominicano tienen que pisar fino y ser respetuosos y atenerse a lo que son la forma y vías de administración de nuestras estructuras políticas, institucionales, incluidas las judiciales. Que si bien necesitamos muchísimo de sus experiencias, de sus recursos, de sus conocimientos avanzados, estamos hablando de las naciones grandes, desarrolladas como Estados Unidos y las europeas, si bien necesitamos de eso, eso no está condicionado a que hagamos aquí transformaciones a imagen y semejanza de sus intereses. Yo creo que se están llevando una gran lección esos grupos de poder, una gran lección con República Dominicana y con el Partido de la Liberación Dominicana. Una gran lección. Cuando se proyecta con el liderazgo del PLD, proyecta el poder hasta el 2044, ustedes creen que eso es una simple expresión. Observen lo que ha acontecido y lo que falta por venir, para que ustedes vean hacia dónde va el país. Bien, pero queríamos decir ante todo que hoy es el Día Nacional del Tabaco. El tabaco en la República Dominicana está íntimamente relacionado desde el descubrimiento de la isla Hispaniola, cuando los primeros europeos penetraban por el norte. Una de las primeras cosas que encontraron allá en la línea, precisamente en la línea noroeste, fueron a los habitantes originales de aquí de la isla participando en ceremonias de la caoba, que era fumando pero por la nariz el tabaco. Más luego, como todos sabemos, el tabaco se desarrolló de tal forma que una buena parte de las estructuras económicas del país al momento de la independencia dependían esencialmente del tabaco, del cultivo del tabaco, tabaco negro, criollo, que se exportaba en hojas a Europa precisamente y a otras latitudes. Es famosa la carga de los andulleros en el 57 y es famoso también que la lucha restauradora, después que se produjo la anexión a España en el 63, fue precisamente
los productores de tabaco del Cibao los que plantaron mayor resistencia y ofertaron dinero y hombres para montar aquella lucha restauradora, esa campaña enorme que echó de nuevo a los españoles del país. Entonces estamos hablando de un cultivo que, por cierto, en este momento ha colocado a la República Dominicana como el principal exportador, productor y exportador mundial de cigarros, o sea, del tabaco ya elaborado. El año pasado, por ejemplo, la República Dominicana exportó tabaco hecho a mano y tabaco hecho en máquina unos 900 millones de dólares. 846. Eso fueron lo que se procesaron. Se dice que eso fue lo que quedó registrado, porque pudo haber sido mucho más. 846. 760 millones de dólares de esos 846 se registran como producidos por los cigarros hechos a mano, de calidad mundial, que exportó la República Dominicana. Y el resto es referido a cigarros hechos a máquina, y en ambos casos somos líderes exportadores mundiales. Hay unas 100.000 personas involucradas en la producción e industrialización del tabaco en la República Dominicana. Hay más de 3.000 productores calificados de tabaco, de olor, y también rubio, ¿no? Porque queda una infraestructura de producción de tabaco rubio en pie. Y lógicamente el tabaco dominicano compite en todos los mercados mundiales como uno de los mejor calidad. Buenos días, don Mozart. Bueno, Pedro, quería también hacerles saber que esta semana deben debatirse dos asuntos que están en primera plana en los periódicos, relacionada con la economía y la sociedad dominicana de hoy. Quisiera comenzar por el informe que se dio a conocer al inicio del tercer Congreso de la Industria Dominicana, que patrocina la Asociación Dominicana, la Asociación de Industria de la República Dominicana, la AIR. Nuestra amiga Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la asociación, dio a conocer en un discurso inaugural de trabajos del tercer Congreso de la Industria que no se cumplieron metas que se hizo en el segundo Congreso del 2011, cuando se planteó que para este año 2017 que acaba de terminar, la industria pretendía crear 300.000 nuevos puestos de trabajo formales y solo pudo crear 23.700. También que para esta fecha el sector, las exportaciones dominicanas, todas, sumadas todas, iban a ser de 20.000 millones de dólares, y tan solo cerraron con 10.121 millones. Y eso le hizo plantear a la señora Circe Almanzar que no se obtuvieron los objetivos procurados. Sin embargo, hay algunas cifras que a nosotros nos gustaría compartir y ponerlas sobre la mesa, en la balanza. La ocupación, por ejemplo, la tasa de desocupación ampliada de la población mayor de 15 años disminuyó de 14.7 en el 2011 a 12% en el 2017. Un punto por arriba del 11% que se propuso la Asociación de Industria. Pero oigan estas cifras. Del 2011 al 2017, las zonas francas tuvieron un crecimiento de 59.5%. Mientras que la manufactura avanzó
un 39, un 37.9%, 38%. Y la industria en general, sumándola toda, la manufactura y las zonas francas, un 55.3%. Yo me pregunto, ¿son estos resultados absolutamente negativos o son agridulces? Que entonces, o sea, positivos y negativos, cada uno en su proporción. Creo que es mejor quedarse con esta última apreciación para que no se quede, porque uno de los problemas que tiene la estructura productiva del país es que llora mucho y pide mucho sacrificio al Estado. Y al hacerlo, presenta siempre un cuadro devastador. ¿Saben lo que ha pasado del 2011 al 2017? En nuestra opinión, que la manufactura resistió la competencia, el libre mercado, pero no solamente de ese mercadazo que es Estados Unidos, el primero en el mundo, con el que formamos parte de un acuerdo de libre comercio, y hemos tenido que liberar todas las importaciones de la manufactura, fueron liberadas, no como el caso del arroz y los 8 productos sensibles que comienzan a desmontar aranceles y trabas, o sea, al comercio y cuotas de importación a partir del 2020. Hay otros que lo han hecho antes, como la carne de cerdo, carne blanca, huevos, leche y derivados, etcétera, de los productos sensibles. Pero el arroz comienza, que por cierto, el alimento básico comienza en el 2020 hasta el 2025. La manufactura prácticamente se liberó de inmediato y está ahí, la manufactura dominicana. Que fue tensionada. Que alguna de ellas tuvo que salir de circulación, pero está ahí. Que tuvieron que desarrollar iniciativas y asociarse a sus casas, a las casas que representaban y buscar refuerzos de gestión. Aquí hay gerentes traídos de las transnacionales, si no pregunten a la Sociedad Industrial Dominicana, que tuvo que traer refuerzos de Unilever, que por cierto le han sido muy provechosos, porque son tan eficientes que ganan y pagan bajos impuestos, o muy pocos. Y así por el estilo. No, los resultados en este periodo que va del 2011 al 2017 son agridulces. No se obtuvieron todos los propósitos, pero creo que después de todo tenemos una manufactura, una industria nacional en capacidad de ser más realista. Probablemente aquella vez se hizo propósitos que estaban muy por encima de sus posibilidades, no tomaron en cuenta que la industrialización moderna es a costa del empleo, porque las máquinas son cada vez más eficientes. Y no solamente las máquinas, que en la estructura productiva misma son más eficientes, sino también las estructuras administrativas con los sistemas computarizados, sistemas contables, que ya no se hacen a máquina y a mano, sino con programación. Y todo eso implica reducción de personal. Yo creo que este tercer congreso, que creo que es importante, claro que sí, debe orientarse y sentirse satisfecho en gran medida con buena parte de lo que ha pasado, pero sí estimulado a incrementar la eficiencia en todos los planos, y esas metas que estaban en el 2017, para el 2011, para el 2017, retomarlas, pero con mayor pragmatismo y posibilidades. Lo que sí quería comentarle ya esto personalmente, es porque nosotros hemos sido, tanto usted como nosotros todos aquí en Diario de Cuatro, firmes defensores de las reformas que se están aplicando en el sector transporte. Y la manera como está enfrentando el gobierno con soluciones creativas el problema de la acumulación de vehículos inapropiados en las grandes urbes, pues particularmente en el Gran Santo Domingo, es que lo que hacen es hacer más compleja, peligrosa y costosa
el transporte, hasta el punto que como todos sabemos, que un 30% de la población trabajadora del país, de la estudiantil, del salario se va en transporte. Un transporte además inseguro, que genera muchísimas otras distorsiones y tensiones a la sociedad dominicana. Ayer, el señor Marte, el empresario de la FENATRADO, le pidió al gobierno, con la autoridad del que es el mayor empresario, ciertamente, del transporte colectivo, tanto urbano como interurbano, esa gente tiene muchísimas unidades, que paralice los trabajos de la recién iniciada construcción de la terminal de buses en Los Alcarrizos, porque dice que va a, entre otras cosas, que él tiene una solución mejor, que es una terminal en el kilómetro 22, que dice no crearía tantos problemas como esta que está aquí, que se inicia en Los Alcarrizos. Y además dijo, oiga, la segunda motivación, porque también desplaza a muchos choferes en mano de obra asociada a las empresas de transporte existentes, o sea, no solamente FENATRADO, sino también todas las demás. Yo creo que esa expresión es egoísta, y porque procura únicamente defender los intereses de FENATRADO y del señor Antonio Marte. Y lo mismo, porque vi también que luego lo apoyó el amigo de la barba, ¿cómo que se llama? Uvieres. Ese mismo. Entonces, esa expresión es egoísta y además una media verdad. Es posible que si se ubicase donde dice Antonio Marte, estas terminales del kilómetro 22, a pie mismo de la avenida de circunvalación externa del Gran Santo Domingo, y también muy cerca del mercado grande, del Merca Santo Domingo. Del Merca Santo Domingo, el mercado grande del Gran Santo Domingo. Ciertamente pudiera ser, pero el asunto está, señor Marte, que ubicándola donde se está ubicando, en Los Alcarrizos, se garantiza que esta terminal entre en contacto directo con el metro en un tiempo razonablemente corto y con una estructura de mucho mayor significación, que es el teleférico, que es lo que realmente preocupa a estos señores. Porque el teleférico, proyectado para suplirle a una población de Los Alcarrizos y Herrera combinada, ya estamos hablando de unas 11 estaciones y de 11 kilómetros de extensión, y entraría a zonas que ellos explotan a discreción, Mozart, y eso con una serie de vehículos de todo tipo, improvisados, chatarra de todo tipo, inseguros, carísimos. Y esa es la verdadera preocupación. Por eso quisieran ellos que se moviera esa estación de buses hacia el kilómetro 22. Porque entonces sacaría, ¿no?, de posibilidad de explotación favorable para impactarla a una población que supera las 800,000 personas. Alcarrizos y Herrera. Alcarrizos alrededores y Herrera. Por ahí que anda todo. Entonces es una expresión egoísta. Entonces esto no se corresponde con lo que el país está reclamando, que es no solamente una respuesta del gobierno, una respuesta responsable que impacta en una reducción del costo del transporte, sino que también saque de circulación una serie de vehículos inadecuados, inseguros, y dé una respuesta doble al problema del transporte. Abarate, masifique y saque de circulación vehículos que lo que hacen es crear, como todos sabemos, taponamiento en las grandes
tanto en el centro del Gran Santo Domingo, o sea, la ciudad capital, como en su municipio más importante. Al señor Marte que entienda que el gobierno, cuando ha emprendido esta decisión, está respondiendo a la mayoría, al deseo de la mayoría y de todo del pueblo dominicano, y no solamente de los sectores marginados, de los que están en la base misma de la estructura social, sino también de los sectores de clase media y altos que reclaman espacios para moverse. Todos tenemos derechos a una mejor vida. No es así, don Mose. Lo de arriba, lo del medio y lo de abajo. Sí es. Buenos días, Pedro. Buenos días. Buenos días. Sobre ese tema es una lástima que, primero, que Antonio Marte esperara al inicio de una obra que él conocía perfectamente, porque él forma parte de una mesa, como debe ser, junto a otros empresarios del transporte, que participa en todo lo que tiene que ver con el proceso de reforma del sector transporte que se coordina a través del Intran. O sea que para Antonio Marte no era ningún secreto el hecho cierto de que se preparaba una acción para el mejor de los aprovechamientos de esa zona estratégica que es en las inmediaciones de la entrada de los Alcarrizos, como bien apunta Pedro, una zona que va a permitir articular, conformar un circuito que garantice la interacción de 3 sistemas a la vez, en el mismo punto: sistema metro, sistema bus y sistema teleférico. Eso es todo. Y junto con ello, un elemento nodal, que es precisamente el de los parqueos estratégicos que van a estar también articulados allí para motores, para vehículos, para carros y para autobuses. Así que eso no es un invento, eso se conformó así y él debe entenderlo, es lo primero. Lo segundo es que probablemente él quiera tener muy próximo a los terrenos que él tiene en el 22, donde tiene su torre, la Conatra. Probablemente él quiera tener cerca de ahí esta. No lo dudes, esa gente no pierde. Bueno, yo te estoy planteando. Conatra está precisamente, su torre está precisamente en esa zona donde él pretende que el gobierno deje. Porque él dice, que el gobierno vaya allá. Pero Pero está bien. Y eso tiene razón, Mozart, que si tú la alejas un poquito más, evita concentración. Sí, es no, pero eso, no, y las otras soluciones, ¿cómo tú las articulas? No. ¿Cómo tú articulas el metro? No, eso está concebido porque todo eso se nota porque no existe metro, ni existe teleférico. Desde el momento mismo en que la gente tenga otras alternativas que no sea la de coger los carritos de él y las voladoras de él, Y las voladoras, sí. y tenga otra alternativa como el teleférico y el metro y autobuses de calidad, ya no se van a hacer esos taponamientos. No. Olvídate de eso. Pedro, yo te he dicho a ti siempre hay que coger la cosa con un granito de sal. Déjame decirte. Son intereses que se mueven y yo lo entiendo. Él lo que está es defendiendo su empresa. No, pues yo llamé a técnicos que me dijeron, Su empresa. Él tiene razón, allá afuera hay menos riesgo de acumulación, pero él lo que quiere es alejarla de la interconexión. No, por eso. Por ahí que anda la cosa. Por eso, alejarla de la interconexión. Sí, por ahí que anda la cosa. Sí, pero esos técnicos que yo respeto, yo no sé quiénes son, Sí, pero respeto. yo Debo decirte que esos técnicos no toman en cuenta que es que al momento de que haya un teleférico ahí, que es otra alternativa, que va a impactar a 400,000 personas. No, por eso te digo, yo tomo. No me digas tú a mí que eso no va a desahogar eso. Claro que sí. Entonces, lo que esas son intereses, olvídate de eso, esos son intereses de Marte y comparte. Y hay que entenderlo. Sí, ellos mueven. Hay que entenderlo. Como estos están como los eléctricos, es un negocio que va a ser de alguna manera impactado, pero ellos van a involucrarse, lo único que tienen que hacer es una mayor inversión. Los autobuses de ellos y los vehículos de ellos tienen que ya ir con una norma que ahora no tienen,
tienen que responder a determinados requerimientos de Tienen calidad. que tener Y los choferes tienen que tener también calidad para el Oigan esto, servicio. para determinada distancia, Está bien. determinada cantidad de Eso es asientos. todo, exactamente. Las puertas tienen que ser amplias Eso es todo. y con rampa. Eso es todo. Eso es todo. No. Eso es todo. Desde aquí yo insisto, el asunto nuestro es defender el interés colectivo. El interés de la colectividad. No intereses ni del gobierno, ni de un determinado sector empresarial. Es de la colectividad. Y si el gobierno, desde nuestro punto de vista, se equivoca en ese sentido, al gobierno le damos su yaguazo. Pero ven acá. Pero ¿Y tampoco, cuál es el problema? pero tampoco que se pretenda ahora con esto venir a crear ya una situación de duda y de que ahí no debió ser y que por qué no pudo ser. No, 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 no. Es ahí y eso fue debidamente explicado. Técnicamente explicado, económicamente, socialmente explicado. En el marco de un proceso que no es un invento, es una reforma de todo un sistema de transporte. Así que dejen el invento. Dejen el invento. Mira, Pedro. Yo creo mucho en los organismos internacionales. Yo creo en los organismos internacionales porque entiendo, o sea, la lógica te dice a ti que un organismo internacional difícilmente se preste a crear informes para responder a intereses de determinado país, sobre todo si son países pequeños que prácticamente nada le aportan a esos organismos. Porque si tú me dijeras que son organismos que dependen en sus finanzas, básicamente, de grandes potencias, entonces es posible que si hay algún sesgo, sea por ahí, pero frente a esas potencias, no frente a países como el nuestro, por ejemplo, una economía pequeña, que hace esfuerzo por posicionarse, por crear condiciones que le permitan competir en buena lid, pero no le sobran recursos como para comprar organismos. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque me quiero referir al informe de la OCDE. Porque ese informe es un informe preparado por la OCDE, que es la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación junto con la CEPAL y Desarrollo Económico de junto OCDE. con la CEPAL. O sea, El es estudio se OCDE. llama, OCDE. déjame decirte el título, Mozart. Perspectivas Económicas de América Latina 2018. Repensando las instituciones para el desarrollo. Así se llama el estudio. Eso lo prepararon 3 organismos. La OCDE, sí, la CEPAL, sí, y el Banco Latinoamericano. La OCDE es la más respetada institución de estudios del mundo. Del mundo. Óigame bien, esos 3 organismos prepararon ese estudio. ¿Qué arrojó ese estudio? Oiga, no es Mozart, no es la bocina Mozart que está hablando. Estoy hablando. Sí, pero es una bocina. Por Orión, sí, una bocina, a orgullo. Mira, no es Mozart. Yo le estoy citando y le voy a poner en contexto ese informe. Ese informe. Yo sé que molesta. Entonces, miren lo que dice ese informe de esos 3 organismos, regional y mundial. Porque hay 2 organismos de esos que son regionales, como es el Banco Latinoamericano y es y la CEPAL, y está la OCDE. Y ese mundial. Y ese mundial. Entonces, esos 3 organismos hacen un estudio y arrojan lo siguiente. Ustedes saben que los gobiernos mejor valorados de la región es el de la República Dominicana. En un estudio levantado desde 2010 al 2016 por la gente, por la satisfacción, alcanza el gobierno
un 55%. Así es. Frente a un 29% De promedio promedio de América Latina. de América Latina. No es Mozart, no me lo peguen a mí. Es la OCDE, la CEPAL y el Banco Latinoamericano que están diciendo eso. O sea, que yo hice una apreciación igual, pero sin base. Segundo, Sin base a ese sin estudio. base. Bueno, pues yo es con la base ¿Sí? de ese estudio. Sí. Para que no me quieran matar. Para que no me quieran matar. Sí. Dos, ese mismo estudio dice, resalta el componente de la inversión social y dentro de ella el gran incremento en 25 puntos desde el 2010 al 2016 en materia de educación, 82 colocando en 82% los niveles de satisfacción del pueblo dominicano. 3. Ese mismo estudio no es Mozart, es la OCDE y es la CEPAL y es el Banco Latinoamericano, que dice ese estudio que la República Dominicana encabeza, es la nación con mayores niveles de, ¿cómo se dice?, confianza para la inversión directa de todo el Caribe. Toda la región centroamericana De todo, exactamente. De toda la región centroamericana. Ustedes me están oyendo, pero eso no lo dice Mozart, eso lo está diciendo eso. Ustedes saben por qué yo les digo, yo le quiero, no es enrostrar. No. Porque hay gente que, yo lo he dicho, los niveles de amargura y de odio y de maldad y de todo ese tipo y de frustración lo llevan a nubilarse y a no ver las cosas. Sí. ¿Entienden? A no ver las cosas. Entonces yo lo que trato es de, sobre bases tan puntuales como informes provenientes de 3 organismos, 2 regionales y 1 mundial, darle sustento a lo que yo sí, ahí sí es Mozart, entiendo y defiendo. Y es que efectivamente el país, con todos los problemas que tenemos de corrupción, de inseguridad ciudadana, lamentables, de una gran carga que mucha gente, todavía en este país hay gente que tiene dificultad para comer 3 veces al día. Una vez al día. Todavía hay gente con dificultad. ¿Ustedes creen que eso es juego? Una cantidad apreciable. A pesar de que este gobierno no nos saca el guante a la clase media. ¿Lo tiene? Que no nos saca el guante, no nos saca el guante. No nos saca el guante, no. Ustedes quieren ver una cosa, una mandarria más fuerte que la que nos pega el gobierno a nosotros. La gente tiene el salto de la pulga. No tiene prácticamente pegado a la pared. Sí. Este gobierno de Danilo Medina Sánchez. Como decían los muchachos, tú y sin sacar allí. Pero a pesar de todo eso, ¿cómo no reconocer y valorar en su justa dimensión que este país avanza? Que es un país que se mantiene estable, con niveles de confianza como los que apuntan ese informe. Esa es la verdad. Y que ese mismo gobierno que me da en la nuca tiene niveles de valoración como no tiene ningún otro gobierno en la zona. Dice ese estudio. Yo tengo que reconocer eso, aunque me esté dando los mandarriazos. Como clase media, como, no digo por lo particular, como clase media. Con todo este problema de impuestos y que la carga es demasiado para nosotros. Y lo de arriba comprando yates. Y lo de abajo que no tienen nada. ¿Qué pueden hacer? Bueno, coger lo que nosotros le damos, lo que nos quitan parte a nosotros para ellos. Por solidaridad. Aquí hay grupos económicos que han reducido su pago de impuestos, pero crecen. Un cafecito. Una cosa sorprendente. Modifican su infraestructura productiva. Reduce su pago de impuestos. Sí. Y entonces, un abuso. Lo que eran antes mayores aportadores. Un abuso. Pero entonces yo tengo que ponderarla. No te pongas así. Hay un amigo mío que yo sé que me está mirando, pero Mozart, ¿por qué tú ligas una cosa con la otra? Hay que ligarla. Hay que llamar la atención.
Hay que llamar la atención. Entonces, yo digo, yo me siento sumamente satisfecho porque todos los días aquí nosotros, ¿qué es lo que pregonamos? Eso. Que el país está avanzando, Exacto. que que hay en marcha reformas estructurales que han necesitado por primera vez, nunca antes, de una voluntad política que se hace sentir en sectores tan neurálgicos y peligrosos como el sector eléctrico, el sector transporte. En ambos casos, Pedro, son peligrosos, capaces de llegar a las últimas consecuencias, digo yo. Pero ven acá. Sector eléctrico capaz de movilizar Pero ven acá. pero millones Ven acá. y montar una estructura como la que montaron para mandar a socavar una iniciativa de la República Dominicana dispuesta a resolver el problema eléctrico. Se gastaron millones de dólares pagando a empresas especializadas en ambiente, para que torpedearan a y Punta expertos Catalina. de ellos viajaron junto con dominicanos a la Sí. Asamblea de Accionistas de Bancos. Sí, o sea, eso es gente capaz de cualquier cosa. Y en el sector transporte yo no le tengo que contar. Metieron un dineral En el eso. sector transporte yo no le tengo que contar lo que son capaces gente ahí de ese sector. Cuando ven que su negocio y su estructura. No, hay un expediente de muertos, Bueno, lo que te estoy diciendo. asesinados. Entonces este es un gobierno que es reforma valiente para marcharle a eso. Y eso se recoge precisamente en ese informe de la OCDE, de la CEPAL y del Banco Latinoamericano, que coloca en su justo lugar lo que nosotros decimos a diario aquí, que vivimos diciéndolo, que estamos avanzando, aunque se quiera negar. Entonces yo quería resaltarle ese informe, que repito, dice lo siguiente: el gobierno mejor valorado de la región Así tenía que ser. es el gobierno de la República Dominicana, con un 55% frente a un 29% promedio de los demás gobiernos. Sí, así fue. No lo dice Moza, lo dice la OCDE, la CEPAL. Insisto, tengo que insistir con eso, porque si no, ¿cómo es que llama el que dice Jerónimo, que está aquí en esta misma? Comienza a fuñir con uno. Entonces, es decir, no es Mozart. Son esos organismos. Ese mismo organismo dice que Centroamérica y el Caribe, nosotros somos los de más confianza para la inversión directa. Inversión directa. Nadie mete, ustedes lo saben perfectamente bien, que nadie mete su chelito en un sitio donde le pueda crear situación de duda, de falta de fe, de confianza. O de angustia. O de angustia, no. Cuando esos inversores dicen, déjame meter dinero en ese país, es porque ese país le ofrece garantías para sus recursos, que nada tiene que ver con amor y amistad, no tiene nada que ver con eso. Esos cuartos, nosotros somos los que de mayor garantía del Caribe y Centroamérica en esa materia, inversión directa, dice la OCDE, la CEPAL. Pero está comprobado por el promedio de inversión extranjera de los últimos años en República Dominicana ha sido mayor que toda Centroamérica. Que toda Centroamérica. Sí, en los últimos 4 años. Promediamos casi 3.000 millones. 2.500 millones por año. En los últimos 10. Pero hemos concentrado la atención mayor. Ahora yo quiero, con respecto a la región, que todo eso que es verdad, que coloca muy bien al presidente Danilo Medina y su administración y al PLD. Al PLD, las administraciones del PLD. Y al PLD. Lo coloca muy bien, sí, es verdad. Danilo. Que Danilo entienda que nosotros queremos respirar la clase media. Yo no sé qué opinará. Yo no sé qué opinará Orión, pero yo creo que necesitamos un respiro. Yo creo que Orión piensa igual que nosotros. Necesitamos un respiro porque nos tienen pegado a la pared. Los de arriba echándose fresco, están contentos y qué bueno, porque eso crean empleo
toda esa gente, eso crea muchísimo empleo. Y como dice Pedro, aunque lloran con el buche lleno, Sí, lloran. como el caso de la linda, bella y inteligente, talentosa Circe Almanzar. Yo no conozco un productor agrícola que haya ganado nunca. Yo pienso que la manufactura en el país ha ido avanzando. Yo te leí los resultados de su propia... Exactamente. Y así otros muchos sectores. Y cuando usted le pregunta a los empresarios, ellos son francos y dicen, no, nos sentimos bien. Lo dijeron ahora recientemente, ponderando las condiciones Han de estabilidad y de crecido un crecimiento 56%. del país, porque han crecido Del 2010 al 2017. y ellos lo dicen perfectamente bien. Y los de abajo, usted se va a los de abajo. Y están contentos también porque todos esos programas de asistencia muy bien llevados, con esas visitas sorpresas que han con el crédito, con esa jornada extendida, lo que ha significado esas inversiones tan puntuales como ese teleférico de Santo Domingo, entre otras muchas. Eso le llega a los de abajo. Y el metro ha sido... Y el metro a los de abajo. Eso ha pero sido nosotros, los del medio, los que estamos en el medio, eso es como la arepa. Candela por arriba y candela por abajo. La gente de la clase media, que ahí estamos nosotros. Solo a nivel de recordatorio, para colocar la cosa en la balanza, en su justa dimensión. Buenos días, Orión. Buenos días, saludos. Don Orión, parece que el juego Egipto-Uruguay iba a comenzar más temprano lo que queríamos, no a las 8, sino a las... Nos dijeron que el a las bueno va a ser 6:30. el de las 2 de la tarde, De las 2 de la tarde. Portugal y España. Ustedes están en el Mundial, muy bien. ¿Pero y quién no está en el Mundial? Hasta este momento todavía yo no estoy en el Mundial. Cuando juegue Brasil y... Bueno, hoy Hoy España. Portugal y Hoy, España. Portugal y España a Es las un 2 de buen la juego, tarde. Es un buen juego. Pero Y no hoy me es menosprecien tampoco, como vi un periódico ahí que hoy comienza de verdad. No, de verdad comenzó ayer. Y Rusia, Goleó a Arabia Saudita. 5-0. Dicen que Putin, desde la hermana el rusa. salón presidencial, le dijo al capitán del equipo, No, no gana. no, pero tenía Le dijo, sentado a uno de los reyes de Arabia sí, Saudita al sí, lado. al lado. Y le dijo, Compet- estate tranquilo. Competencia deportiva, le hizo así. Mira. Óyeme, se volvieron locos. Déjenme. Orión, ¿tú crees que Mira tú qué belleza, mira qué tomes belleza. una libertad de ver el juego a las 2 de la tarde? No puedo, tengo una actividad que Mira, termina a las 4. Es que no se puede. Déjalo Se puede ponlo a hacer. grabar, como hago Eso yo. voy a hacer. Déjalo grabando, porque imagínate Miren. cómo me siento yo a ver un juego así. Hoy es un viernes, Un hombre ustedes que están está en muy incisivos, pero hoy es un viernes de reflexión. Ay, yo quisiera, ya, terminaron. Que estoy en búsqueda. No quiere que diga que estoy en búsqueda, no tengo Ya tiempo para sentarme a las 2 de la acreditaron. tarde. Pregunto, Todavía acreditaron. nada. No, pues voy a hablar mal entonces. No. Miren, hablamos de, hay una expresión esta semana que dice crisis moral. La prensa convencional habla de la crisis moral. Crisis moral, bueno. Tenemos que irnos nosotros entonces, no a la sección de la palabra, ni mucho menos, sino al criterio que tienen los distintos sectores de la vida dominicana de lo que es una crisis moral. Crisis moral. En una crisis moral, uno se imagina que el país está en bandolera a consecuencia de que su ente directivo, su nivel estatal, ha ingresado en una crisis moral que todos estamos manga por hombro y que la sociedad tiene una contaminación de tal magnitud que también estamos mango por hombro. Una cosa es que se produzcan situaciones singulares, situaciones como ha ocurrido. Si es en el orden de suceso, una persona mató 5. Eso puede ocurrir en cualquier parte del mundo, en Suecia, en Finlandia. En Estados Unidos. Y puede ser un hecho Ayer degollaron que una joven. consterne a la sociedad dominicana. Como lo hizo de Ayer. ayer. Pero Ciudad yo quisiera Nueva. que desmenuzáramos mejor el término de crisis moral, porque estaríamos entonces haciendo un diagnóstico fatal que no va a ayudar a sanar el mal que podemos tener. Yo le voy a decir una cosa, primero, antes de hablar de los hechos que sí a mí me están preocupando. Se va a cualquier institución del Estado, vaya a bienes nacionales, a buscar un papel de eso que uno siempre busca, de su propiedad, una cosa. Usted va a ver tanta gente trabajando que se va para su casa y que al final le está pidiendo al compañero el pasaje. En el caso de bienes nacionales tienen guagua que lo transporta. Pero usted se va a la dirección de aduana, que es donde se supone que debe ver el nivel de corrupción, porque están vinculados a situaciones con el empresariado. Usted va a ver
vaya a las 5. Miren cómo está la gente. Usted no ve el rostro de delincuente en su plantel de empleados desde lo más alto, guardando la distancia con los jefes, que ya es otra cosa, hacia abajo. Usted lo va a ver trabajando todos. Él está diciendo, hoy me voy a robar tanto, porque yo necesito beber este fin de semana. Por tanto, no quiere decir que a un empleado, un empresario, no le dé un sobrecito y le diga, para que te ayude, para que tú me gestiones un poco más, para que tú pongas el papel que está abajo, lo pongas arriba, lo cual es un acto irregular. Pero eso es posible. En la ciencia de investigación le llaman simple policía. Es un caso que se dan, pero esencialmente la administración pública dominicana, pueden ir donde quieran, están integradas por gente decente que ganan bajos salarios. Así mismo es. Entonces, no digan que hay una crisis moral en la magnitud de que se quiere señalar, no. Hay sucesos, acontecimientos que perturban a la sociedad dominicana por su naturaleza, con sus individualidades respectivas. Si ustedes dicen que los 92 millones que dice la compañía Odebrecht que entregó en soborno ellos dicen gobernantes para decir a funcionarios y legisladores y empresarios. Que para ellos son gobernantes. Eso contaminó a toda América. Ley de muchos, consuelo de tontos. No estoy yo diciendo que por eso no es un hecho singular, grave, que perturba a la sociedad dominicana. Y que será más grave en la medida que la sociedad tenga falencia para poder afrontarlo, curarlo y prevenirlo. ¿Tú entiendes? Entonces no... Pedro tuvo, o yo que tuve, y Pedro dijo que yo no tenía eso, una gripe fuerte que me inhabilitó durante 2 días. Yo no tengo una crisis que me voy a morir, Pedro. Yo tenía una gripe que no pude porque el polvo del Sahara, qué sé yo qué, me inhabilitó ir a trabajar y uno pide una licencia. La sociedad también le da gripe a la sociedad. Ahora, no es ahí donde está el problema. El problema a mí me da la impresión de que no es de carácter moral, es de carácter político, es de comprensión del momento que vive la sociedad, que la clase política debería señalarlo. Sí, hay una crisis que no es moral, hay una crisis del sistema, Pedro. Todavía nosotros, sabiendo quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sabiendo quién es el presidente del Tribunal Constitucional, 2 ciudadanos, a nuestro modo de ver, responsables con sus quehaceres. Una hoja de servicio. No, amigos de los 3, de nosotros 3, tú no puedes decir otra cosa que no sea de cada uno de ellos. Y los magistrados que están ahí, cuando hay una colectividad, tú siempre te refieres a la mayoría. Puede que haya 1, puede que haya 2. Pero los magistrados de la Suprema Corte de Justicia son personas honorables. Los magistrados del Tribunal Constitucional son personas honorables, los de la Corte, sin duda alguna, las respectivas cortes. ¿Que los hay de otra naturaleza? Claro que sí. Ahora, el problema está en el sistema judicial, que no hay manera de que haya podido, que nosotros los ciudadanos, digamos, le pongamos no solamente un respeto a la ley, sino temor a la ley. Que si yo voy a estar en el Departamento de Asuntos sin Importancia de alguna entidad oficial, yo tengo la oportunidad de prevaricar, y yo diga, ven acá, espérate, como en Estados Unidos, 25 años para vida, por ejemplo. Pues digan, no fue lo que usted se robó, fue la magnitud. Usted se lo robó en el Departamento de Estado o en el Pentágono y usted puso en peligro la seguridad nacional. Por ejemplo, los agravantes, el juez lo condenó a cumplir mínimo 25 años de prisión y si no se comporta bien, es por vida, es permanente. Ya está, toda su vida hasta que se muera está custodiado por un juez. Pasó un semáforo en rojo, vuelve preso. Eso es lo que cuando te dicen que es una condena menor y te dicen a vida, quiere decir que por siempre tú vas a estar bajo la custodia de un juez, toda tu vida. Entonces, es una sociedad que tiene que tener los elementos de sanción bien conocidos por la sociedad. Entonces, la sociedad está mal, Pedro, abajo, en el medio, y está contaminándose arriba. O ponlo al revés, arriba, en el medio, y se está contaminando abajo. Pero no es una crisis moral, es una crisis del sistema en sentido general que se refleja en conducta de los ciudadanos. Por ejemplo, en 7 días, Mozart, en 7 días, ¿cuántos feminicidios se produjeron? Como 8. O sea, ¿por qué? Porque los hombres dominicanos son unos salvajes y decidieron salir a matar mujeres.
es porque el sistema de justicia, combinado con la educación, que dice ahí, vi un reporte que señala que en encuesta que la gente confía en que la educación está avanzando. 82%. Nosotros tenemos un nivel de que los hombres no encuentran con un muro de contención de la ley para decir, no, yo no puedo. No es la conciencia, Pedro, solo. La conciencia viene por la educación. Es el temor a la ley. Puede haber un hombre desenfrenado, pero en una semana no puede ser 7 y 8 hombres desenfrenados matando mujeres. Tiene que haber, hay un problema, Pedro. Entonces, el desenfreno que vimos ahora, un tipo que las cámaras de la joyería donde mató a una apuñalada a una muchacha que evidentemente la hizo contacto con ella, amistad, como eso que se hace, una muchacha buena, y hablando con ella en la calle El Conde, en una joyería, dice la cámara lo ven y lo sitúan hasta hablando por media hora. Y un día viene con un cuchillo y su misma mochila que andaba siempre, obliga a la muchacha a abrir la caja, todas las joyas y los dineros, y después le da una puñalada en el cuello. Y sale y la mata. Y la policía incluso tiene ya fotos del individuo que seguramente lo van a apresar. Es un crimen perpetrado con horror, es un crimen no para 30 años, es un crimen para que ese señor permanezca por siempre en la cárcel. Para poner un ejemplo. El otro, una discusión por un estacionamiento que ya tenía antecedentes de discusiones entre el presidente de la Junta de Vecinos de un residencial y era una mujer que lo mató. No, un señor. Otro señor. Sí, que le dio 4 tiros. 4 balazos por un problema de estacionamiento. Entonces la sociedad tiene no propiamente una situación de una crisis moral, tiene también, o tienen adición, o no es eso, yo no soy el que estoy diagnosticando a la sociedad, una crisis de violencia. Pedro, tú me has oído hablando y Mozart también, durante muchos años, algo que lo dan en el 6º grado de la educación primaria, en moral y cívica, que es la sociedad. ¿Dónde se fundamenta la sociedad? ¿Eso lo dan todavía? Lo deberían estar dando. Yo creo que eso lo retiraron. La sociedad se fundamenta en la familia. Increíble. Sin familia no hay sociedad. Lo que puede haber es un conglomerado de gente que viven en un territorio y que pueden ser ricos o pobres, pero no puede ser una sociedad. La sociedad se desglosa en familia. ¿Por qué los Estados Unidos son grandes? Porque tienen familia, Pedro. Todas las estadísticas de la economía de los Estados Unidos parte de la familia, no de la individualidad, para tu información. No quiere decir, cada ciudadano de Estados Unidos tiene un ingreso per cápita anual de tanto, no. Te hablan por familia. Y cuando la educación dice cómo impacta en la familia, y cuando el seguro social cómo impacta en la familia, Pedro. El presupuesto es de la familia. La sociedad tiene que hablar es de la familia. Y nosotros no tenemos noción ni de lo que es la familia. ¿Te acuerdas, Rodriguito, el suceso de hoy? Convivían maritalmente. Es decir, y te acuerdas cómo aquí nosotros degradamos, que fue una forma de dominación también imperial, degradar la familia, decir, no, usted tiene un hijo natural, usted tiene un hijo reconocido, o usted tiene un hijo legítimo. Y eso tenía un efecto jurídico hacia la heredad. No, espérate, la mitad de todo lo que se dé para el hijo legítimo. Luego, una parte va al hijo reconocido. Y finalmente no tiene nada el hijo natural, que no haya sido reconocido o establecido en un escrito del de Cuyo, cuando estuvo vivo. Eso era. Ahora hemos avanzado tanto que decimos, no, espérate, el contacto voluntario, prolongado, dilatado, voluntario entre un hombre y una mujer bajo un mismo techo, tiene efectos jurídicos similares al matrimonio. Ya no es concubinato. Ya tú no, yo soy hijo de... Él no me ha reconocido, me ha dado el apellido, no, señor. Aunque lo haga concomitante con la casa principal. Tiene efectos penales. Aunque sea una segunda base. Efectos penales y civiles contra el hombre. Pedro, déjate de estar hablando que tú estás en televisión. Sí, déjalo. Para que no te pases de contento. Sí, no te pases de contento. Estoy hablando que aunque sea concomitante. No, sí, pero no. Ya tú sabes la figura jurídica que yo te dije, la familia. Sí. Entonces, hay una expresión tan conocida por nosotros. Hijo, hazte rico, honradamente. Si no puede, hazte rico.
Entonces, es una Ya sociedad... esa es terrible. Es una sociedad... Estaba Gloria Guerrero viva cuando yo hacía este comentario. Estamos hablando entonces de los 90, ¿verdad, Pedro? O de los 2000, no me acuerdo. Hace muchísimos No, 90, años. 90. Hace muchísimos años. Cuando estaba el narcotráfico permitido Sí, así es. solapadamente por el Estado en la República Dominicana y en Estados Unidos también. La droga se vendía en Estados Unidos como pan caliente, ¿o no? Por todas las avenidas, por todas partes, la policía no hacía nada. Por alguna razón estratégica, a los Estados Unidos le interesaba que la juventud tuviera docenada así, especialmente los guetos, los hispanos, los negros, los afroamericanos, qué sé yo cuánto. Mira, estaban en Vietnam masivamente. No, estamos hablando en los 80 ya. Todavía. Y se construyó Los Minas, sí, Pedro. Se construyó San Francisco de Macorís, en términos inmobiliarios. Se construyó Baní, se construyeron mucha gente en términos inmobiliarios. Es decir, el presidente Balaguer también entendía desde el punto de vista económico lo que eso significaba. Entonces, ¿qué pasaba aquí? El señor tenía una tienda de, ¿cómo le llaman? Un almacén de provisiones en el mercado Modelo. Con su mujer, 30 años trabajando, cargando sacos, pagándole a empleados para que cargaran los sacos de arroz. Y volvían a todos los colmados de San Carlos, Santa Bárbara, etcétera. Uno de las personas que cargaba los sacos y que ayudaba en ese almacén de ahí, se fue para los Estados Unidos. A un par de años regresó. La conversación que tuvo con su antiguo patrón, ¿cuál fue? No, yo estoy reconstruyendo la casa que compré en Arroyo Hondo, cuando eso todavía Arroyo Hondo era Arroyo Hondo. Pero he tenido problemas porque aquí quieren engañar a uno. No sé, después que uno tiene 2 o 3 pesos lo quieren engañar. Ahí tengo problemas con los trabajadores, con el maestro constructor, con el ingeniero. En la puerta donde está la cosa, un carro Mercedes-Benz del año. Y no, yo estoy ahora sí, este fin de semana lo voy a pasar en la casa que compré en tal sitio y tal cosa. El tipo le habló de una casa, tiene un carro Mercedes-Benz, le habló de mucho cuarto y tiene 2 años en Estados Unidos. La señora, ¿qué le dice al marido? Tú de pendejo, 30 años, aquí mira ese muchacho, se fue 2 años en Estados Unidos, mira todo lo que tiene. Nosotros aquí vivimos ahí atrás, porque todos los dueños de esos negocios viven en la parte trasera, con su mujer. ¿Qué hizo el dueño de él? A partir de ahí se convirtió en un agiotista. Quería ver, porque en su mente su héroe era ese muchacho que vendía droga en los Estados Unidos exitosamente, quién sabe. Entonces, ahí comenzó la sociedad a dañarse. Ahí comenzaron los barrios a dañarse. Ahí, porque nadie cambió el discurso de la familia. Si Mozart allá en Huachupita le llegaba con un celular a su papá o a su mamá, ¿qué ocurría? ¿Dónde usted consiguió eso? Hay que explicar eso. No, eso fue Manén, tal cosa. Manén. ¿Y de dónde Manén? O acando al hijo mayor. Vete donde Manén, llévale eso y dile que por qué le dio eso a Orión. Pregúntale. Y devuélveselo. Manén, ¿qué pasa? Tú le diste todo. No, que yo se lo vendí, me lo voy a pagar entre pagos, que si yo que un niño te va a pagar a ti. No, coge tu cosa y ya. No había forma de que tú llevaras nada. Ahora tú apareces, un muchacho, 16, 17 años, aparece con bienes en la casa y lo felicitan y no le preguntan de dónde vino. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo cambié el carro, sí, yo estaba ahorrando, tú estás ahorrando y tú ganas 12,000 pesos en un trabajito que yo te conseguí y ya tú tienes un carro que cuesta $1,000,000. ¿Cómo fue eso? Alguien no le puede preguntar. Entonces, eso se está replicando en todas partes. Primero por educación, degradación de los niveles éticos, morales en la familia y después de falta de aplicación de la ley. Así es. Entonces, yo no estoy aquí dando un discurso de iglesia, yo le estoy llamando la atención a la sociedad y por eso termino diciendo que no es el gobierno el que tiene que intervenir en el PLD. No, el PLD tiene que entrar en un proceso de autocrítica y el PLD tiene que producir los cambios internos. El PLD, no es que diga, no, eso es Danilo Medina porque tiene su proyecto y quiere que nosotros votemos a Juan o a Pedro o a Manuel. No. Ese comité político lo primero que tiene que hacer es que si no puede hacer nada, tiene que renunciar del PLD. Y dejarse de la petulancia que tienen algunos ahí. Eso es lo que tienen que hacer. Y No, hay que decirle. Ellos son autosuficientes. Esos son este y fulano, pero no. Y te voy a decir una Eso no lo cosa, hace nada, miren, uno no quiere decir, ya no vamos a un cambio. Miren, uno no quiere decir una Petulantes. cosa. El sector privado, que Pedro me ha oído y Mozart también,
que va a misa los domingos, vestido de lino y de seda, en iglesia de aire, con acondicionador de aire, aparato de acondicionadores de aire, cree que así se llega a donde Dios. Así no es que se llega a donde Dios. Si hay corrupto en los gobiernos, los corruptores pertenecen al sector privado. Así es. Ningún funcionario del gobierno puede por sí solo ser corrupto. Tiene que tener una contraparte, porque ¿a quién tú le pones en aduana? ¿A quién tú le pones en un ministerio? ¿A quién tú le pones en tal sitio si tú no tienes una contraparte que se beneficie de esa prevaricación? Sí. En el gobierno no hay forma de robar, no hay un saco de cuarto que tú digas, espérate, a mí me pusieron a administrar ese cuarto, tanto para ti, tanto para mí. No, tú tienes que hacer una acción de carácter delictuoso y criminal en combinación, en asociación con una persona que no está en el gobierno y que va a obtener pingües beneficios de esa acción dolosa. Entonces vamos todos a bañarnos con cloro, todos, incluyendo los que creen que sus fortunas son inmaculadas. Yo creo que me pasé, a mí no me gusta venir de ninguna manera. Miren, señores, nosotros tenemos un invitado hoy, quisiéramos que lo esperen con mucha atención, don Rafael Pérez Duvergé, el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. No por casualidad, ustedes vieron que esta semana las hemos dedicado a dejar en el ambiente, ¿no?, reflexiones de fondo sobre asuntos cardinales de la economía. Así es que con él completamos el cuadro esta semana, quizás prosigamos la que viene, pero dentro de unos minutos, después que pasemos unos mensajes. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Para estar enterados de algunas noticias que ocurren en otras partes del mundo, acaba de llegar las noticias internacionales. Y estas son algunas de ellas. El líder norcoreano Kim Jong-un entiende que el proceso de desnuclearización debe ser rápido, afirmó el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, pero reconoció que existe un riesgo de no lograr la paz y advirtió que las sanciones deben mantenerse de momento. Pensamos que Kim Jong-un entiende la urgencia de la situación y que debemos hacerlo rápidamente, dijo Pompeo tras la histórica cumbre de esta semana en Singapur entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder de Corea del Norte. Estados Unidos sigue comprometido en lograr una desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte, aseguró Pompeo en rueda de prensa en Seúl junto con la ministra de Relaciones Exteriores surcoreana Kang Kyung-hwa y el jefe de la diplomacia de Japón Taro Kono. Después viajó a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping y el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi. Creemos sinceramente que después de tantos años tenemos un camino abierto que puede llevar a la paz, le dijo Pompeo a Wang. El aborto legal ha ganado en la Cámara de Diputados en las calles de Buenos Aires, en una votación acalorada y muy reñida que se prolongó durante más de 20 horas. Los legisladores aprobaron el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por 129 votos a favor y 125 en contra. Fuera, en uno de los lados de la plaza, miles de chicas adolescentes estallaron en aplausos, gritos de emoción y lágrimas. En el otro, se retiraron cabizbajos. Pocos imaginaban 3 meses atrás, cuando el presidente Mauricio Macri habilitó el debate, que la legalización del aborto sería aprobada en al menos una de las 2 cámaras. Ahora, el proyecto de ley pasará al Senado, más conservador. Todo apunta a que la ley se estrellará allí, pero nada es seguro en esta Argentina arrastrada por una ola feminista que ha hecho del aborto legal una de sus banderas. Es una jornada histórica. Carros sumergidos y ventanas reventadas son algunas de las imágenes dejadas por las inundaciones sufridas en Salies de Béarn y otras localidades del sudoeste de Francia. El agua ha alcanzado en algunos lugares el 1,60 m de altura. No todos los habitantes de la zona tuvieron tiempo de buscar refugio. Los bomberos utilizaron helicópteros para evacuar a algunos afectados, aunque no se produjeron víctimas. Hacía medio siglo que no se veía algo parecido en Salies de Béarn. Partout, les frigos, tout est mort, le congélateur il s'est soulevé. Attention. C'est bon, tu as? C'est bon, merci.
Para Diario de Cuatro, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de Cuatro.